Reciban un cordial saludo. Bienvenidos hoy a la sesión que vamos a tener. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es el cuidado compasivo. Y nada mejor que la persona, más que el profesional que nos acompaña, que es Ferney Camacho, embajador de la red, experto en este trabajo. Trabaja día a día por el cuidado compasivo en nuestra América Latina. Y pues para no alargarme más, Ferney, muy buenas noches, bienvenido. Te dejo con el auditorio y estoy muy pendiente aquí para lo que necesites. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a la Red Latinoamericana de Cuidadores por invitarme nuevamente a compartir con todas estas personas que los siguen y que en su día a día están dedicados con todo el amor y con todo el compromiso a esa hermosa labor de cuidar. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en la noche de hoy un espacio en el que lo que quisiera es poder compartir con ustedes una serie de reflexiones que nos inviten a poder contemplar y empezar a mirar el cuidado desde la compasión. Y ya en el transcurso de esta presentación van a poder comprender por qué hablamos, por qué es tan importante que hablemos de cuidado compasivo. Así que muchas gracias a todas las personas que se están conectando y gracias a todas las personas que van a ver este espacio. Si les parece bien, entonces podemos comenzar. Y para comenzar, como vamos a hablar de cuidado compasivo, creo que es completamente necesario que podamos arrancar por aquí. Por eso quisiera invitar a todas las personas que están conectadas a que pudieran a través del chat, pudieran contarnos para ustedes, para cada uno de ustedes, qué es la compasión, cómo la entienden. Y con el apoyo de Juan Carlos que podamos ir leyendo todas esas participaciones de ustedes. Juan Carlos. Sí, Ferney, aquí estoy muy pendiente de lo que escriban para poderlo compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Ferney Amparo Barragán ya nos está compartiendo que para ella la compasión es la bondad, el afecto que podemos brindar desde nuestro corazón. La bondad y el afecto que podemos brindar desde nuestro corazón. Sí, muy valioso ese aporte y en efecto, aquí también veo que Rocío nos dice, compasión es comprender el dolor que tiene aquella persona. Muy buena apreciación, Rocío. Larisa veo que nos dice, es empatía, sentir lo que siente nuestro paciente. Muy bien, Larisa, ya estamos entrando en materia para poder aproximarnos a lo que es la compasión y entonces poderla unir con esa hermosa labor de cuidar. Dice Janet, la compasión es ponerse en el lugar del otro y suplir las necesidades del otro. Interesante, Janet.
Fanny nos dice, el cuidado compasivo es para mí ponerse en el lugar de la persona cuidada, no solo en lo físico, sino en lo emocional, espiritual y todas sus vivencias. Compartir siempre. Gracias, Fanny. Muy buena apreciación y muy buena percepción de lo que es la compasión. Vamos a seguir leyendo a medida que vayan escribiendo las personas que quieren compartirnos esta primera reflexión a la que queremos invitarlos en la noche de hoy. Luz Marina Martínez nos dice, buenas noches, es el amor que ofrecemos a los demás. Así es, Luz Marina, el amor es el pilar de la compasión. La compasión nace del amor y es la que el amor es el que nos motiva a tener esos actos compasivos. Hablaron por aquí de empatía, hablaron por aquí de ponerse en el lugar del otro, y por ahí va precisamente la compasión. Y para poder aterrizar un poquito y comprender de mejor manera lo que significa el valor de la compasión y poder entonces entrar en materia para entender el cuidado con esa mirada compasiva, yo quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, esta frase de Paul Gilbert, un reconocido psicólogo norteamericano, que en muy pocas palabras y de manera muy concreta y concisa nos dice qué es la compasión, para poder entender por qué hablamos de cuidado compasivo. Paul Gilbert nos dice que la compasión es ese sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás, y la intención genuina de prevenirlo o aliviarlo. Y entonces es aquí donde podemos empezar a establecer unas diferencias que considero son supremamente importantes. Muchas veces, y es muy común, lo vemos a diario en el trabajo que desarrollo día a día, me encuentro con muchas personas que entienden la compasión de una manera equivocada, porque entienden la compasión como lástima o como pesar. Hay también quienes dicen que es ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, que es empatía, y digamos que ahí hay una aproximación mayor. Y como ustedes pueden ver por lo que nos dice Paul Gilbert, la compasión es diametralmente opuesta a lo que es la lástima y el pesar. Se acerca un poco más a lo que es la empatía, pero aquí él claramente nos dice que la compasión es ese sentido básico de cuidado, de sensibilidad y de apertura hacia algo que es fundamental y hacia donde voy a encaminar la charla de la noche de hoy, y es hacia el sufrimiento propio. Porque cuando yo reconozco, entiendo y me conecto con mi propio sufrimiento, es cuando en realidad de manera mucho más orgánica voy a lograr conectarme con el dolor y el sufrimiento de otros. Y que no me quedo allí simplemente, sino que tengo la intención genuina de querer llevar a cabo alguna acción que ayude a prevenir o a aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Eso es la compasión. Y es por ello que es tan importante y que nosotros nos hemos comprometido a hablar del cuidado compasivo. Porque la compasión tiene unas cualidades que son muy, muy, muy importantes y que a veces no las reconocemos porque no nos hemos aproximado a lo que significa la compasión. Y aquí quiero resaltar estas 4 cualidades que son quizás las que más nos pueden hacer lograr entender por qué hablar de cuidado compasivo. Una de las primeras cualidades es que la compasión se da en un escenario donde podamos tener la mente abierta y el corazón abierto. Y mencionaban ya aquí algunas de las personas que han compartido sus percepciones, que es cuidar con amor, que surge desde el amor, y es precisamente desde allí donde podemos hablar de tener una mente abierta y un corazón abierto.
Otra cualidad muy importante es ese reconocimiento de la interdependencia. Los seres humanos solemos caer con mucha frecuencia en desconocer y en olvidarnos de esta palabrita, interdependencia. Y es no perder nunca de vista que somos interdependientes. Como seres humanos, todos dependemos unos de otros y eso solemos perderlo de vista con mucha frecuencia. Y sobre todo cuando somos cuidadores, que es cuando empezamos a creer y a pensar e incluso a manifestarle a otros que nosotros como cuidadores lo podemos todo, que no necesitamos ayuda, que no necesitamos de nadie. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer de manera consciente en nuestro día a día que somos seres humanos interdependientes y que solos no podemos, empezamos a comprender la compasión de verdad de una manera distinta. Algo también importante, la compasión impregna la vida. Hay estudios científicos que se han venido desarrollando en los últimos 25 años que demuestran y evidencian que cuando se practican los actos compasivos, esos actos favorecen a quien benefician más a quien los practica. Y por último, una en la que me voy a detener un poquito más, que es la humanidad compartida. ¿Y qué es esto de la humanidad compartida? Pues la humanidad compartida se entiende como ese reconocimiento y aceptación de que somos seres humanos y que como humanos el sufrimiento está presente y es parte de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Y que es una experiencia que por ende compartimos con los demás, sin importar nuestro lugar en este mundo. A veces pensamos y nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y resulta que esto que me está pasando a mí, con toda seguridad le está pasando a muchos otros seres humanos en el mundo, pero no comprendemos de manera clara y consciente esta humanidad compartida. Entonces, si nosotros logramos reconocer y no perder de vista que somos seres humanos iguales, que estamos viviendo quizás situaciones distintas, momentos distintos, en escenarios distintos, en espacios distintos, pero que hay algo que nos une a todos y es que somos seres humanos iguales, con realidades distintas, pero completamente iguales como seres humanos, podemos empezar a conectarnos con la compasión de una manera distinta. Entendiendo ya lo que es la compasión, quisiera invitarlos a que no olvidemos entonces que la compasión no es lástima o pesar, que la compasión tampoco es ser autoindulgente, que la compasión no nace del egoísmo, la compasión nace del amor. Es el amor el que nos motiva a querer tratar de alguna manera de ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento del otro. Y que la compasión no nos hace débiles. Escuchaba yo en días pasados a unas personas que hablaban con respecto al tema de cómo percibían la compasión y decían que muchas veces la compasión no se hacía presente ni se mostraba ni se evidenciaba porque podía verse como una señal de debilidad y no, por el contrario, la compasión nos hace fuertes, nos hace reconocer desde esa humanidad compartida que somos seres humanos fuertes y que podemos ayudarnos unos a otros. Y en este sentido, yo quiero enfocar la conversación de esta tarde, de esta noche, por aquí. Queremos hablar y queremos sensibilizar y conectarlos a ustedes con esto que estamos queriendo transmitirles del el cuidado compasivo. Y en ese sentido, si queremos hablar de cuidado compasivo, pues tenemos que empezar por hablar de la compasión hacia nosotros mismos. Solemos escuchar con mucha frecuencia, y sé que todos ustedes lo han escuchado, porque es un discurso que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, que si no cuidamos de nosotros mismos, no podemos cuidar de otros seres humanos. Y aquí sucede exactamente lo mismo.
No podemos ser compasivos con otros seres humanos si no somos primero que todo compasivos con nosotros mismos. Y entonces la autocompasión es darnos cuenta de que el dolor y el sufrimiento que está presente en los demás también puede estar presente en mí, y que es conmigo con quien debo primero empezar a ser consciente de que la compasión en primera instancia y esos actos compasivos deben surgir hacia mí mismo. Ser compasivo con nosotros mismos implica reconocer que también somos seres humanos, que también tenemos situaciones que nos generan dolor, que nos generan sufrimiento, situaciones en nuestra vida cotidiana que nos cargan. Y si entendemos eso y nos empezamos a tratar con amabilidad y a reconocer en nosotros mismos ese dolor y ese sufrimiento, pues podemos empezar a reconocernos y a abrazarnos de una manera distinta. ¿Y por qué hablamos de la compasión hacia nosotros mismos? Porque como hoy estamos tratando este tema del cuidado con esa mirada compasiva, pues es completamente necesario que podamos comprender que lo primero que estamos invitados a hacer es precisamente a eso, a ser autocompasivos. Y cuidar de nosotros mismos en primera instancia es sostener ese dolor y ese sufrimiento propio. Es de manera consciente escuchar y regular nuestras emociones. Es cultivar esa autocompasión y es darle un lugar a nuestras propias necesidades. Cuando eso empieza a suceder y cuando empezamos a cuidarnos compasivamente, les aseguro que de manera mucho más sencilla, más fácil, más evidente, y como lo digo de manera orgánica, esa compasión y ese deseo de cuidar compasivamente a los otros se empieza a manifestar de manera mucho más sencilla. Y entonces, como estamos hablando de cuidarnos a nosotros mismos en primera instancia, de manera compasiva, yo quisiera invitarlos la noche de hoy a que podamos regalarnos unos breves momentos para respondernos estas preguntas. ¿Qué desafíos he encontrado yo a la hora de cuidarme? ¿Dónde he visto que me cuesta, que me resulta difícil pensar en que debo cuidar de mí mismo y en que debo tener acciones de cuidado para conmigo mismo? ¿Qué es eso que me cuesta? ¿Dónde están esos desafíos? ¿De qué maneras puedo cuidar cada una de esas dimensiones del cuidado? Recordemos que el cuidado no es solamente esas prácticas que están completamente relacionadas con el tema físico, dimensión física. Recordemos que hay otras dimensiones del cuidado, no solamente el físico, también el mental, el psicológico, esa dimensión espiritual que es tan importante para todos los seres humanos, que es la que nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Esa dimensión psicológica, en donde se involucran todas las emociones con las que vivimos día a día, y esa dimensión social del cuidado, donde desde esa humanidad compartida entendemos que no estamos solos y que necesitamos de esos otros seres humanos por esa interdependencia que nos conecta. Y también preguntarnos, ¿qué tanto escucho a mi cuerpo y respondo a esas necesidades de descanso, de movimiento, de cercanía y de disfrute? En nuestra labor de cuidadores, en nuestro día a día, empezamos a perder de vista eso y dejamos de escuchar a nuestro propio cuerpo, porque queremos siempre estar en función de la persona a quien cuidamos, porque ese amor que sentimos por ese ser humano nos mueve,
o nos conecta de una manera distinta y por eso empezamos a perder de vista y a no escuchar a nuestro propio cuerpo, y eso es fundamental y necesario. ¿Qué tan consciente soy de mis emociones? ¿Las valido? ¿Las escucho? ¿Las regulo? ¿Les doy el lugar que les corresponde? ¿O entro en una angustia mayor porque de pronto en mi labor de cuidador hubo un momento en que la emoción de la ira llegó a mí y me embargó completamente? Y no está mal que eso pase. No está mal también que llegue la emoción del miedo y que sintamos de pronto que hay temores que nos están llenando y que no nos permiten actuar con claridad. Está bien que todas esas emociones lleguen, pero la pregunta es, ¿las reconozco y soy consciente de que llegaron y de que las validé, las escuché, las regulé y las abracé con amor? ¿Cómo cultivo el silencio y la serenidad para pacificar mi mente? Los seres humanos en nuestra vida cotidiana, y más cuando estamos también en esa labor de cuidar muchas veces las 24 horas del día, los 7 días de la semana, empezamos a perder de vista la necesidad que como seres humanos tenemos de regalarnos espacios para cultivar ese silencio, de regalarnos así sean unos pocos y breves minutos al día para tratar de desconectarnos de todo lo que nos rodea y para tratar de abrigar y abrazar ese silencio que tanto necesitamos, pacificar un poco esa mente que todo el tiempo está ahí, llegándonos a nuestra mente pensamientos y más y más y más pensamientos, y a veces necesitamos pacificarla un poquito. ¿Con qué frecuencia sostengo conversaciones que me nutren y que me recargan? Eso es una ayuda grandísima para nosotros cuando estamos enfrascados en la labor de cuidar. Las conversaciones que nos nutren y que nos recargan nos llenan nuevamente de energía para seguir con esa labor en el día a día. ¿Qué tanto tengo incorporadas esas prácticas que alimentan mi dimensión espiritual? Desde allí podemos lograr que todas estas preguntas, regular las emociones, pacificar la mente, regalarnos espacios de disfrute, se pueda dar con muchísima más facilidad. Y ahí entonces empezamos ese ejercicio de cómo cultivar la autocompasión en esa vida cotidiana. Y aquí entonces quiero regalarles y compartir con ustedes algunos consejos y algunas herramientas que nos pueden ayudar mucho en ese sentido. ¿Cómo cultivar la autocompasión en nuestra vida cotidiana? Cuida el tono de voz con el que te hablas. Recuerda que más que el contenido de lo que te dices, lo que en realidad importa es el tono con el que lo haces. Está demostrado que los seres humanos, cuando de comunicación se trata, a lo que más atención le ponemos es al tono de los mensajes que recibimos, más que las palabras y más que lo que nos quieren transmitir, es el tono como escuchamos lo que nos están diciendo. Y eso funciona también con nosotros mismos. Solemos hablarnos a nosotros mismos con fuerza, solemos hablarnos a nosotros mismos de manera un tanto agresiva. Es muy frecuente que nos digamos, pero Ferney, ¿por qué usted es tan tonto? ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué usted siempre sigue cayendo en lo mismo? ¿Por qué usted no aprende? Y lo hace de una manera inquisidora, cuestionadora, y eso es algo que empieza a meterse tanto que lo perdemos de vista. Así que uno de los primeros consejos es, cuidemos el tono con el que nos hablamos. Cuando nosotros empezamos a cuidar el tono con el que nos hablamos, empezamos después de manera mucho más sencilla a cuidar el tono con el que le hablamos a las personas que nos rodean.
a la persona que cuidamos. Así que, primer consejo este. El segundo, en momentos de dificultad y sufrimiento, evita minimizar tu dolor con frases como no es para tanto, yo no debería sentirme así porque hay otros que sufren más que yo no debería cuestionarme de por qué me siento como me siento en esta labor de cuidar cuando hay otras personas que tienen que cuidar a unos seres humanos, a unos hijos, a unos papás, a unos esposos con unas situaciones muchísimo más complejas. No, no minimicemos nuestro dolor, es el nuestro y no es ni más ni menos que el dolor de los demás. En vez de esto, procuremos acoger con amabilidad tu sufrimiento. Este también pasará y es algo muy importante que a veces nos enganchamos y el dolor y el sufrimiento, como muchas otras situaciones en la vida, tienen su momento y también pasarán. Así que es importante que nos digamos a nosotros mismos, esta situación que me está desbordando también va a pasar. Y solo eso lo que hace es recordarnos esa condición humana que compartimos con todos los demás. Recuerda que sentir miedo, tristeza, confusión y otra serie de sensaciones no nos hace débiles o no nos hace inadecuados. Está bien sentir miedo, está bien sentir tristeza, está bien sentirse confundido y agobiado con todas esas emociones. Y eso no nos hace débiles, eso simplemente nos hace invitarnos a reflexionar nuevamente que somos seres humanos. Más consejos y más recomendaciones. Establece límites claros en tus relaciones con otros. Y a veces sí que nos cuesta establecer relaciones claras y mantener unos límites cuando estamos en esa labor de cuidar. Se nos pierden de vista por completo los límites y siempre está bien establecer esos límites claros cuando nos relacionamos con las personas que cuidamos, cuando nos relacionamos con la familia, con los amigos, con las personas cercanas. Recordemos también y seamos conscientes de que no somos superpoderosos. No lo podemos todo. Está bien reconocer que podemos, que debemos y que necesitamos pedir ayuda, que necesitamos, podemos y debemos delegar y que necesitamos descansar. Si viene a nosotros frases como no soy suficiente o no lo hago de la manera adecuada o suficiente, recordemos que hacemos lo mejor que podemos y eso nos descarga. No digamos, pero ¿por qué no pude hacerlo? ¿Por qué no logré hacerlo como lo quería hacer? No, digámonos, lo hice de la mejor manera con lo que tenía en ese momento. Recordemos que el poder radica más bien en honrar las necesidades, tratarnos con cariño para darnos y darle a los demás lo mejor de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos mueve en nuestra labor de cuidadores y en la vida cotidiana? Y que no sea eso, darle lo mejor a los demás. Y entonces si queremos eso y eso es lo que nos motiva, pues tenemos que partir de allí, de que estamos dándonos lo mejor a nosotros mismos. Busquemos espacios, y cuando hablo de espacios me estoy refiriendo a personas, a situaciones o a entornos que nos nutran y que nos hagan sentir bien. Perdemos de vista con mucha frecuencia que hay muchos escenarios, muchos espacios, muchos momentos a nuestro alrededor que nos hacen sentir bien, que nos generan como una sensación de, qué bien me siento en este momento comiéndome este helado, o sentado en esta banca de este parque, o conversando con esta amiga con la que me siento completamente escuchado. Entonces busquemos esos espacios.
No empecemos a priorizar que los espacios son todos en los que me debo volcar por querer atender las necesidades de los demás. Busquemos los espacios propios. Recordemos que cultivar la amabilidad y suavizar la relación con nosotros mismos puede tomar tiempo. Y esto no se hace de un día para otro. Esto va a ser un proceso paulatino, pero si cada día logramos cada vez ser más conscientes, va a llegar un momento en que lo vamos a hacer las 24 horas del día. No digamos, no, definitivamente con esto no pude. No, no es sencilla hablarnos con amor, suavizar el tono con el que nos hablamos, reconocer que podemos y que debemos pedir ayuda. Eso no es sencillo y no se logra de un día para otro. Lo importante aquí es que no desfallezcamos en esa tarea y en ese compromiso diario. Y entonces, en este sentido, si nosotros empezamos a desarrollar todas estas habilidades y a entender y a comprender el cuidado compasivo en primera persona, pues podemos hablar del cuidado compasivo hacia los demás. Y cuidar con compasión es eso precisamente, es acompañar con amor, con presencia y con respeto. Porque ese amor, esa presencia y ese respeto ya lo hemos cultivado hacia nosotros mismos. Ya somos fuertes y hemos trabajado en ese ejercicio de cuidarnos con compasión. Y entonces podemos comenzar a cuidar con compasión, acompañar con compasión desde ese amor. El amor es el que nos mueve y sobre todo el que nos mueve cuando de cuidar a nuestros seres queridos se trata. Pero entonces empecemos a traer a nuestra vida cotidiana de manera consciente que estamos cuidando con compasión porque estamos acompañando con amor, con presencia y con respeto. Y porque estamos reconociendo nuestra propia dignidad y la dignidad del otro en esos momentos de mayor vulnerabilidad propia y de los demás. Y eso es el cuidado compasivo. Y por eso es tan importante hablar de cuidar con compasión, porque la compasión nos conecta desde otro lugar, porque nos aproxima y nos hace reconocer que como seres humanos necesitamos cuidar de nosotros mismos con amor y con compasión para cuidar con amor y con compasión a otros. Y para ir cerrando y para poder escuchar los comentarios que ustedes tengan para aportarle a todo este ejercicio y para poder conocer lo que ustedes se llevan del espacio de la noche de hoy, yo quisiera ir cerrando con esta frase de Buda que claramente nos recuerda todo esto de lo que venimos hablando. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta. Y entonces, ¿podemos imaginar una compasión incompleta? ¿Podemos pensar y creer que la compasión que está incompleta puede llegar como debe llegar a todos esos seres humanos que nos rodean? No. Así que empecemos por practicar y por cultivar la compasión con nosotros mismos para poderla cultivar y brindar a todos los demás. Y ya para cerrar, yo quisiera invitarlos y quisiera compartir con ustedes un video muy cortico que espero que les deje una reflexión y que los haga... de esta pequeña sala y quizá de todo Tailandia para muchos visitantes que vienen a estas tierras a conocer esta maravilla. Pero esto no fue siempre así, ya que guarda una historia muy bella. Descansa la estatua de oro macizo más grande que el hombre haya construido jamás. Se trata de un Buda de 3 metros y de 5 toneladas y media.
sonriente, sentado en profunda meditación, es el centro de atención de esta pequeña sala y quizá de todo Tailandia para muchos visitantes que vienen a estas tierras a conocer esta maravilla. Pero esto no fue siempre así, ya que guarda una historia muy bella que puede cambiar tu vida. Hace mucho tiempo, en Tailandia, por entonces un territorio llamado Siam, había un pequeño templo conocido como el Templo del Buda de Oro. Allí brillaba una estatua gigante de oro macizo. Fue entonces que llegó la noticia a este pequeño pueblo donde estaba el monasterio de que el ejército birmano planeaba invadir el país muy pronto. Mover la estatua en tan poco tiempo era imposible. Entonces los monjes y vecinos siameses decidieron cubrir la estatua con estuco, es decir, una mezcla de arcilla, pigmentos y cal para que la mole de oro pareciese de piedra y no llamase tanto la atención de los invasores y resistiese estoica los años que durase el saqueo. Efectivamente, el país vecino invadió Siam con su ejército, con sus armas, en una feroz arremetida. Al pasar por el monasterio, las tropas no encontraron nada que valga la pena saquear en aquella pequeña habitación húmeda con una estatua de barro y siguieron su camino destructor por los monasterios vecinos. Así fueron pasando los años, porque la invasión duró mucho tiempo. Los monjes y vecinos del lugar escaparon e incluso muchos fueron ejecutados. Hasta que llegó un momento en que nadie recordaba la historia del Buda de Oro. El tiempo puso las cosas en su lugar y el país que conocemos hoy como Tailandia recuperó sus tierras. Un día, un niño que meditaba arrodillado a los pies del Buda de piedra, al levantarse, vio caerse una pequeña pieza de piedra y se percató que por entre la rendija podía verse algo brillar. Curioso, como todos los niños, este indagó un poco más y descubrió que bajo esa capa de piedra había algo muy reluciente. Entonces corrió gritando a sus compañeros monjes: «¡El Buda es dorado! ¡El Buda es dorado!». Todos llegaron donde estaba el niño y se dieron cuenta de que estaba diciendo la verdad. Con picos, martillos y cinceles, empezaron a quebrar la falsa piedra que cubría la imagen hasta que finalmente desenterraron al Buda de Oro. Todo el pueblo festejó esta hazaña y la noticia recorrió el país velozmente. Hasta el día de hoy, que si visitas este templo en Bangkok, encontrarás a un lado de la imagen un atril con pedazos de esta piedra y una leyenda que te contará esta historia. Bangkok, Tailandia, descansa la estatua de oro macizo más grande. Era mi deseo cerrar esta charla y esta conversación con ustedes, esta conversación virtual con ustedes la noche de hoy con esta historia, porque es una historia que nos lleva a reflexionar un poquito. Todos los seres humanos somos compasivos, nacemos compasivos. Lo que sucede es que por distintas circunstancias, por todo lo que nos toca vivir en la vida, por nuestras historias, nuestras realidades, nuestras vivencias, nos vamos permeando y nos vamos convirtiendo en eso, en un Buda de oro que se va cubriendo con capas y capas de arcilla, hasta que llega un momento que quienes están alrededor nuestro no reconocen en nosotros eso que muy en el fondo somos. Y es importante que rompamos todas esas capas de arcilla y de piedra para que podamos mostrar esa luz tan grande que tenemos, esa compasión que está ahí presente en nosotros, y que empecemos entonces bajo esas dinámicas de reconocerlo, a cuidar compasivamente de nosotros mismos y entonces así contar con mejores herramientas para cuidar compasivamente a todos aquellos que nos rodean. Ese es el mensaje, no perdamos de vista nunca que somos todos Budas de oro y que llegan momentos en la vida en que tenemos que romper todas esas capas de arcilla y de piedra que hemos venido endureciendo o que se han venido endureciendo en nosotros con el paso de los años. Si la compasión como valor
se hace presente en nuestra labor de cuidar, vamos a poder cuidar de manera muchísimo más amorosa, pero sin olvidar nunca que ese cuidado y ese abrazo amoroso y compasivo, a quien primero debemos dárselo es a nosotros mismos. Muchísimas gracias, y para cerrar yo quisiera invitarlos a que pudieran ustedes a través del chat compartirnos qué se llevan de esta conversación, qué reflexiones les ha dejado y cuál es ese compromiso que cada uno de ustedes pudiera plantearse hoy, en los próximos días, en la próxima semana. Vicenza nos dice, debemos empezar por nosotros mismos, amándonos como persona en todos los niveles. Así es, Vicenza. Y ese debemos es una palabra y un verbo que debemos tomarlo con toda la fuerza. Es importante y necesario que podamos empezar a hacer eso. Amparo, por supuesto que no. Por eso siempre, se fue el de Amparo, no lo alcancé a leer. Eugenia Lilian Noguera nos dice, muchas gracias por los aportes, me ayuda a reflexionar y me quedo con la frase de ser amable consigo mismo y practicar la autocompasión. Qué bueno, Eugenia. A hablarse con amabilidad y a abrazarse con mucho amor. Amparo Barragán, por supuesto que no, por eso siempre debemos trabajar en nosotros mismos para brindar calidad a los demás. Es cierto, y eso solamente se logra cuando en nuestra vida cotidiana lo hacemos con plena conciencia. Nora, darme más tiempo de autocuidado. Así es, Nora, y más que mucho más tiempo, porque a veces eso no es posible, espacios de tiempo, así sean corticos, pero de mucha, mucha significancia. Nora Rodríguez, saber que a veces yo tengo que ser prioridad, cuidarme es necesario para cuidar con calidad, así es. Cuidarme, Nora, con compasión. Ferney, hasta ahí hay comentarios hasta el momento. Bueno, yo pues creo que no nos queda. creo que No, sí, es que ya no nos queda sino darte las gracias, una excelente charla para que reflexionemos toda esta parte, que no solamente pues el cuidado es la parte biológica, la parte de estar pendiente de la persona que cuidamos, sino de nosotros mismos y también desde el tema de la compasión, que es algo que, como decía una compañera al comienzo, pues lo tenemos mal referenciado, ¿cierto? Pensamos que la compasión es algo diferente a lo que en realidad es. Ferney, te agradezco mucho. Aquí tenemos otros comentarios como Lucelina, que dice que fue una gran reflexión porque muchas veces, espérate que están escribiendo y se me estuvo ahora, porque muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos porque nos enfocamos más en lo de ser, en ser que cuidamos, en el ser que cuidamos más que en nuestro propio cuidado, que es lo que estábamos hablando en este momento. Fanny Jurado dice, muchas gracias, importante para nosotros mismos, tengamos autocompasión, con nosotros, así logremos un excelente trabajo. Luz Marina Cruz Vidal dice que si me quiero yo, así tendré mucho más amor para dar. Larixa desde Guatemala nos dice, me llevo la importancia de mi propio cuidado para poder cuidar. Muchas gracias. Nelly Vedor dice, muy enriquecedor nuestro trabajo y este trabajo nos saca del control y nos olvidamos de nosotros mismos, me imagino. Marta Morales, excelente, importante charla, muchas gracias. Zulma Viviana dice, gracias por la conferencia, excelente video. Debo quitarme la capa de barro que ha permitido que me cubra. Trabajaré en ello. Ferney, creo que el objetivo de esta charla se ha cumplido. Te agradecemos mucho. A las personas que nos están viendo y nos verán en la grabación, informarles que el 26 de julio estaremos trabajando en el cuarto congreso de Encuentro del Cuidado aquí en Bogotá, que será presencial, pero también las personas que de fuera de Bogotá lo podrán ver por streaming. Ferney, te doy espacio para que te despidas, por favor.
Bueno, pues en efecto, Juan Carlos, creo que hemos podido lograr ese objetivo con el que planteamos y pensamos en este espacio, y es precisamente eso. Creo que el primer paso precisamente es ese, es reflexionar, es reconocer y ser conscientes de. Y ahí ya comienza un camino que recuerden, va a ser largo, pero que nos va a permitir nutrirnos como ser humanos y fortalecernos desde el amor y la compasión en esa maravillosa labor de cuidar que todos en algún momento de nuestra vida tendremos que llevar a cabo. Así que de verdad muchísimas gracias a Juan Carlos, a la Red Latinoamericana de Cuidadores por la invitación. Encantado de estar aquí, encantado de compartir con estas personas, y pues no me queda más que decirles, como dice Juan Carlos, que un abrazo cuidador desde Bogotá, Colombia. Ferney, muchísimas gracias y como te digo, las gracias son para ti porque estos conocimientos, esto que nos comparte, esto que nos sensibiliza, no lo conseguimos fácilmente. Importante lo que están colocando en el chat, que no olvidemos esto, que lo tengamos en cuenta. Muchas veces en nuestra labor diaria caemos en cuenta de estos aspectos, ¿cierto? La compasión, la espiritualidad, todo eso. Y mañana cuando volvemos a la rutina se nos olvida, no, esto lo tenemos que trabajar también nosotros día a día. Muchísimas gracias a todos, un abrazo cuidador y dentro de 8 días a la misma hora nos estaremos viendo en otra charla igual de importante. Y recuerden que la Red Latinoamericana de Cuidadores cuenta como profesionales como Ferney por toda América Latina que están comprometidos con cada uno de ustedes para mejorar su cuidado, su calidad de vida, porque nosotros mismos somos los que debemos trabajar por el ecosistema del cuidado. No esperemos que los vecinos lo hagan por nosotros. Un abrazo, cuidado, muchas gracias a todos. Descansen, por favor, un buen descanso. Feliz noche.